He estado intentando conseguir información, sin éxito. Oficialmente los archivos no existen. La llamada 911 se ha borrado. Cuando hablé con el Departamento de Justicia unos meses después de la muerte, solo me dijeron tras una investigación exhaustiva que se trató de un suicidio. Solo obtuve esa misma respuesta una y otra vez. No creo estar en peligro. Simplemente intento actuar de forma inteligente y por eso no aparezco ante las cámaras. Si mi hermano murió en una prisión federal, todos estamos en peligro. Buenas noches, bienvenidos, feliz año, gracias por acompañarnos en Horizonte. Nuestra compañera Mamen Salas hablando con el hermano Jeffrey Epstein, que evidentemente es uno de los nombres de la actualidad. Se ha reproducido el código de la trama Epstein, que saltó de los medios, vamos a decir, de las informaciones que algunos más sesudos calificaban como conspiranoicas, y se ha convertido esto en una noticia pura y dura. Nombres, diversos nombres. Es más, menudo impacto. Carmen, buenas noches. Hola, qué buenas noches. Porque yo veo la lista de los documentos que han salido ahora y veo David Copperfield. Aquí en la lista, luego ya veremos por qué sale. Pero uno se queda así porque estuvimos con él hace nada. Sí, hace apenas 10 días Inquietante. estábamos en uno de los espectáculos que hace en Las Vegas, en el Hotel MG, desde hace muchísimos años. Y bueno, lo tuvimos bastante cerca, es más, nos dio un apretón de manos porque pues, no había más gente en el espectáculo que nos tuvo que sacar tanto a ti como a mí como a la niña al escenario mientras hacía uno de sus trucos. David, ¿por qué? No lo sé. Y de repente sale el nombre. La pregunta evidente es, estos nombres tan famosos que salen de la supuesta trama de corrupción, de menores, de un montón de cosas, realmente estuvieron en la isla, yo decía la isla de las tentaciones. Vamos a verla, por favor, vamos a verla, porque tenemos un mapa muy La isla del pecado la llamaban. La isla del pecado, que iba La isla de la a había llamado Lolita. Doctor Mahoma, buenas noches. Buenas noches. Lolita Express. Lolita Express, lo cual ya nos pone en la lista. Sí, eso es muy bien, Enrique, buenas noches. Buenas noches. El avión, claro, ya lo he dicho yo, el avión que iba, y entonces se iban los famosos, supuestamente, doctor Mahoma. Efectivamente. De hecho, una de las cuestiones, además de todos los documentos que vamos a hablar esta noche, es la bitácora del avión, donde los pilotos, además es una cuestión rutinaria, tienen que siempre ir apuntando a aquellas personas que se van subiendo al avión. Concha Calleja, buenas noches. Buenas noches. Bill Clinton, Príncipe Andrés de Inglaterra, venlo por aquí camino. Bueno, son documentos. George Lucas, Donald Trump, Michael Jackson, Stephen Hawking. que llama mucho la atención, ¿no? Claro, imagino, Concha, y tú eres de una de las primeras que habló de este asunto, que hay conferencias normales, eventos normales, o digo yo, y otro tipo de viajes. Y no sabemos bien hasta qué punto algunos famosos estaban metidos en la trama Epstein, en el lado más oscuro, y otros en el lado oficial, de ir a un empresario muy célebre a contar sus cosas de emprendimiento o lo que fuera. Sí, eso es posible, pero también te digo una cosa. Todos los nombres que figuran en estos documentos son nombres que mencionan chicas que han puesto una denuncia. Es decir, no son nombres al azar. No es que han pasado por ahí, sino son 11 de las mujeres que la fiscal en su momento quiso aceptar para que testificaran y su testimonio quedó por escrito. Entonces, esos nombres están ahí por algo y están en su lugar por algo. Otra cosa es que hayan participado de una forma o de otra. Y seguramente por eso han visto que Mamen lograba dar con la mano de Epstein. Epstein en 2019 aparece ahorcado, entre comillas, en su celda. Se dice que es un suicidio, evidentemente, se da por hecho, pero él dice que no. Y es el hermano que ha, digamos, liderado las investigaciones del ámbito familiar y nos cuenta cosas alucinantes y que no se saben, que quizá pongan una óptica diferente a esta trama. Pero quizá usted sea de los pocos, querido amigo de Horizonte, que no sepa de qué va esta trama. Estamos hablando de nombres, de famosos, de una isla, de un avión, de Epstein. Venga, lo resumimos rapidísimo, en un abrir y cerrar de ojos. Tiene toda la información y así puede comprender como yo bien esta mesa. La primera señal de alarma sobre la telaraña de Jeffrey Epstein saltó en el año 2005, cuando una menor acusó al magnate estadounidense de ofrecerle dinero a cambio de masajes y actos sexuales.
El multimillonario se declaró culpable y fue condenado a 18 meses de prisión. Sin embargo, esa experiencia carcelaria no le detuvo. Años después, en 2019, volvería a ser arrestado bajo la escalofriante acusación de reclutar a numerosas niñas para realizar supuestos actos sórdidos y depravados en su isla privada del Caribe, con los que complacía a sus prestigiosos invitados como el príncipe Andrés de Inglaterra. Muchas de estas personas, que se contaban entre las más ricas y poderosas del mundo, habían sido grabadas en vídeo con cámaras ocultas a modo de chantaje. En agosto de 2019, Jeffrey Epstein apareció ahorcado en su celda de una prisión de alta seguridad de Manhattan mientras esperaba el juicio por sus delitos sexuales. Oficialmente el magnate se suicidó. Extraoficialmente se apuntó a una mano ejecutora que había actuado bajo las órdenes de la élite mundial implicada en su turbio caso. Ahora la macabra lista negra de Epstein ha vuelto a la actualidad, alimentada por nuevos documentos judiciales en los que aparecen los nombres de personalidades como Bill Clinton, Michael Jackson, Naomi Campbell, David Copperfield o incluso Stephen Hawking. Entre las sombras de la riqueza y el poder se escondía una conspiración oscura y perversa. Pero, ¿qué hay de cierto en estas acusaciones? ¿Fue Epstein realmente asesinado? ¿Qué otros nombres pueden ocultarse aún en las páginas que siguen bajo el secreto? 11:06. Maestro Enrique, yo creo que mucha gente quiere una primera aproximación, porque tú también fuiste uno de los pioneros cuando esto era una cosa de, bueno, fantasía. Ya la fantasía, como ha pasado tantas veces, salta a las primeras páginas y los más sesudos comunicadores periodistas internacionales. Ahora sí que sé, ahora sí que no es. ¿Qué tenemos que ver aquí? Una vez más, vamos un paso por delante. Tú, por lo menos, ¿qué interpretas de esta trama? ¿Sabía demasiado? Que la trama es un paripé, es una forma de actualizar más, y que lo esencial es lo que se esconde detrás de toda esa trama y lo que los medios no están viendo y denunciando. Algunos siguen. Hay toda una gama enorme de cosas que van desde que ese suicidio no sospechoso, súper sospechoso, de Epstein no fue algo aislado, sino que toda una serie de personajes asociados a él y a la trama que había en torno a él se suicidaron, murieron de una forma misteriosa y extraña. Una larga lista. Primer punto. Segundo punto. ¿Cómo un individuo de clase humilde, porque había nacido en un barrio que conoce perfectamente el doctor Gaona de Nueva York, muy humilde, o sea, una familia judía, pobre, su padre era un empleado normal, ¿cómo logra subir de repente a la cumbre de golpe, hacerse multimillonario, contar con avión privado, con 2 islas o una, con infinidad de cosas de golpe? Hay quien dice que es el sueño americano, que no puede pasar. Sí, pero cuando analicemos, veremos que en su vida poco parece ser casualidad. Luego te puedo poner 2 ejemplos asombrosos de cómo la misma familia aparece al comienzo de su carrera y al final. Para ti no hay suicidio, o sospechas. Para mí, pero recordaréis, Carmen y tú, que eso lo comenté ya en Cuarto Milenio cuando murió. Dije, impensable el suicidio. Yo en aquel momento me planteaba algo, y es si no podrían haberle cambiado. Es decir, no habrían podido enterrar a un doble. ¿Por qué? Porque si él es, como no lo digo yo, lo dice gente, un exministro, porque le tuvo que dimitir, de Trump, que había sido, quien siendo ministro de Trabajo de Trump, quien siendo fiscal, le había dejado en libertad y tuvo que decir en ese momento, es que me dijeron que trabajaba para la inteligencia. Ahora, ¿qué inteligencia? Hay libros sobre el tema. El Mossad, la CIA o los super servicios al secreto de la élite, esa de la que hablan los conspiranoicos. Pero luego ahí está el tema, para un forense como el doctor Mahona, el suicidio de esta persona con esta lista de nombres, con estos viajes, con estas extrañas actividades, con este secretismo, porque luego contaremos, Concha, hay nombres que no han salido, que supuestamente van a salir. Como forense, el suicidio de Epstein. La verdad que es extraño, porque además, mira, voy a contar una anécdota.
expresión que utilizo en Estados Unidos que te dice dónde hay depredadores sexuales. Entonces de repente digo, a ver, en este barrio tan elitista, en Central Park, los alrededores es de lo más caro que hay en Nueva York, digo, a ver quién hay. Y de repente, mira, como a 300 metros, la casa de Jeffrey Epstein. Digo, anda, me voy a pasar a verla. Y en ese instante, esto parece magia, pero estoy viendo la casa, justamente, de hecho hay unos vídeos que en su día os mandé, y de repente veo las noticias y se acababa de suicidar en ese instante. Es que no me lo podía creer. Digo, vamos a ver, ¿cómo es posible que alguien que es toda una personalidad en este instante en Estados Unidos, en una cárcel que no es la de Wichita, de un pueblucho por ahí de cualquier sitio, sino justamente en el Metropolitan Correctional Center, que está al lado, en el meollo del sur de Manhattan? Digo, ¿cómo se puede haber suicidado? Es que era inviable. Hipervigilado, pero además estaba en el ojo del huracán este individuo. Pero no solamente esto, sino que su abogado, justamente Weingarten, porque los forenses empezamos a hurgar por todos lados, ¿no? Las últimas personas que vieron a Epstein, ¿cómo le encontraron? ¿Estaba decaído? ¿Estaba con pensamientos suicidas? ¿Hizo algún aviso? No, estaba con ánimo de salir adelante. Además, un tipo muy luchador en los negocios, se había enfrentado multitud de adversidades, una de ellas justamente en el 2008. No, un tipo tremendamente vital, y de repente aparece muerto. Y no solamente muerto, sino con una serie de lesiones particularmente que se descubren en la autopsia, que incluso algunos de los forenses del propio entorno legal ponen en duda. Más aún, el mayor, el alcalde Bill de Blasio, ni siquiera endorsó, ni siquiera apoyó las conclusiones del forense. Públicamente dijo, aquí hay algo extremadamente raro. El ayuntamiento de Clarantes es un edificio que se ve a 2 manzanas. Vamos a ir ahora mismo. Claro, como forense, doctor, en lo que hemos oído del hermano que dice que no tenía las lesiones de ahorcarse, sino Sí. de asfixiarle. ¿En qué? Estrangularle. Forense, claro, estrangularle. ¿En qué se diferencia? Porque para la gente, los que no sabemos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de alguien que se ahorca o alguien que le asfixia? Hay una serie de pequeños cartílagos, tiroideos, cricotiroideos, etcétera, que presentan unas lesiones específicas, habitualmente en el ahorcamiento, entre otras cosas justamente por ese deslizamiento y la fractura, porque son unos huesecitos que se fracturan con mucha facilidad y que obedecen exactamente o bien a la compresión manual, que además habitualmente se suele hacer justamente con los dedos pulgares, si es por la zona frontal, o bien es distinta cuando hay una lesión por asfixia, en este caso por colgamiento. Cualquier de lo que forense parece. en una primer vistazo lo sabe diferenciar. Efectivamente, Porque no cualquier concordaba, hermano no dice eso, concordaba. pero vamos a hacer una cosa, y ahora enseguida, Concha, Enrique, doctor, ¿cómo estaba este tipo? ¿Qué sabía? ¿Sabía demasiado? ¿Le habían Bueno, pillado? un día antes habían salido documentos. El día antes del suicidio, es importante decirlo, justo el día anterior, surge ahí. 2024 páginas Sí. Sobre el tema. Vamos a hacer una cosa. Se dejaron solo ante el peligro, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar porque está con un frío extraordinario. Mamen Salas, y que me imagino que queréis ustedes y vosotros también, claro, ver todo lo que ha dicho el hermano de él, lo que mantiene, el ámbito familiar. Vamos a ver si os sorprende o no. Vale, buenas noches, amiga. Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? Estamos justo delante de esa cárcel federal aquí en Nueva York de máxima seguridad donde Jeffrey Epstein falleció ese 9 de agosto del 2019. Bien, ¿has podido hablar con el hermano? Tenías claro que era una clave importantísima para saber algo más de lo que no se cuenta habitualmente, ¿no? Seguramente Iker, la única clave, porque ahora mismo es el único familiar que le queda vivo, o eso es lo que dice Mark Epstein, que es su hermano con el que hemos hablado, que en un principio él se enteró del suicidio, del supuesto suicidio de su hermano, por la televisión, desayunando. Lo primero que pensó, nos cuenta, es que pues lo podía llegar a entender si realmente había hecho todo eso pues para no vivir con ello, ¿no? Pero a partir de que se realiza la autopsia, en la que él también tiene un médico forense participando en esa autopsia, y su médico forense le dice que tanto él como el médico oficial que ha hecho la autopsia coinciden en que todo indica que podría ser un homicidio. A continuación, el fiscal general de Nueva York anuncia que no, que se trata de un suicidio, y ahí es cuando el hermano de Jeffrey Epstein empieza a ver que aquí hay
sospechoso. Empieza una investigación que según él pues no se llevó a cabo como debería llevarse a cabo, no se interrogó. Pensemos en todo momento que Mark Epstein ha tenido acceso a toda la documentación de esta investigación porque es parte de este proceso, ¿no? Es el único familiar que le quedaba vivo a Jeffrey Epstein. Entonces, en esta investigación no se interroga al personal de la ambulancia, no se interroga al personal del hospital tampoco. Además, no aparece esa llamada del 911 desde este centro penitenciario al hospital pidiendo ayuda. Tampoco aparece alguna información, la transcripción de esa llamada. Y además, dice el hermano de Jeffrey Epstein, como decías, que su muerte, que los 3 huesos que tiene rotos en el cuello no coinciden con un suicidio, sino con un homicidio, con ahogamiento, con asfixiamiento. Entonces, a partir de ahí, él empieza a sospechar que aquí hay algo más detrás de todo esto, pero como no puede acceder a ningún de este material, a ninguno del material que estamos citando, que podría poner otra vez el caso encima de la mesa, pues no le están permitiendo reabrir la investigación. Lo cierto es que a mí me cuenta Mark Epstein que Jeffrey Epstein, años antes de morir, le había dicho en una de estas conversaciones que tienen los 2 hermanos, que si Jeffrey contara todo lo que sabe de personajes públicos tan importantes como los que están en las elecciones en este momento, estamos hablando de las elecciones que se debatían entre Bill Clinton en el 2016, perdón, las anteriores justo, no se estarían celebrando esas elecciones. También dijo que tenía información sobre Donald Trump. No olvidemos que acabamos de empezar un año electoral, que las elecciones aquí se van a celebrar el próximo noviembre, y ahora mismo aparece toda esta documentación. Así que su hermano nos dice que está convencido de que fue un homicidio, que ahí hay una mano negra que llevó a cabo esto por orden pues, de las altas esferas. Vamos a escuchar además, al día entonces. siguiente, muchos de los emails. Vamos a escuchar entonces si le parece, porque hemos visto solo un fragmento, pero creo que son unos minutos muy interesantes. Él cuenta por qué no da la cara. Es una conversación telefónica sumamente interesante. Lo contemplamos ahora, vamos. Escuchen atentamente. Lo primero que escuché es que mi hermano se había quitado la vida. En aquel primer momento no tenía motivos para dudarlo. Pensé que quizá realmente se había suicidado. Al contrario de lo que dicen los informes, el gobierno nunca me notificó nada. Estaba desayunando en un hotel a las afueras de la ciudad y de repente anunciaron en la televisión que Jeffrey Epstein había muerto, aparentemente suicidándose. Así fue como me enteré. El médico que contraté no pudo determinar que fuese un suicidio. De hecho, todo apuntaba más bien a un homicidio. Entonces me di cuenta que quizá no se quitó la vida. Tenía moratones en su cuerpo. Los vasos sanguíneos de sus ojos se parecían a los de alguien que ha sido estrangulado, más que a los de un ahorcado. Las marcas en su cuello no coincidían con la descripción del hallazgo del cuerpo en los informes del Departamento de Justicia. Hubo una serie de razones médicas por las que dijeron que parecía más un homicidio que un suicidio. Resulta sorprendente que el personal de emergencia que respondió a la llamada nunca haya sido interrogado. Esto es muy extraño, ya que siempre se les hacen preguntas, especialmente después de un caso de tan alto perfil. Recuerdo que cuando se acercaban las elecciones entre Trump y Hillary Clinton, mi hermano y yo estábamos hablando de ello y él me dijo que si contaba lo que sabía de ambos candidatos, se tendrían que cancelar los comicios. Obviamente mi hermano sabía cosas turbias sobre Trump. Dejó de tratarlo cuando se dio cuenta de que era un delincuente. He estado intentando conseguir información, sin éxito. Oficialmente los archivos no existen. La llamada al 911 se ha borrado. Cuando hablé con el Departamento de Justicia unos meses después de la muerte, solo me dijeron tras una investigación exhaustiva que se trató de un suicidio. Solo obtuve esa misma respuesta una y otra vez. No quiero estar en peligro. Simplemente intento actuar de forma inteligente y por eso no aparezco ante las cámaras. Y sobre Ghislaine Maxwell, creo que ella sí puede correr un riesgo potencial, aunque no he seguido de cerca su caso. Pero en fin, si mi hermano murió en una prisión federal, todos estamos en peligro.
Ahí en el manual de Epstein se refiere a la mujer en cuestión, a Maxwell, ¿no? Es un poco la coordinadora para entendernos todos de esos viajes, supuestamente, donde La que también tenía acceso a algunas de esas niñas, a algunas de esas crías, ¿no? Y se las proporcionaba, o eso es lo que dicen, por eso está cumpliendo 20 años de cárcel, y cámaras y grabaciones, que es un poco la eterna historia de siempre, ¿no? Es que ahí fue donde se juzgó al Chapo Guzmán. Es decir, es una de los correccionales con más alta seguridad, que se cierran incluso las calles aledañas cuando van personajes de este calibre para garantizar la seguridad. Los americanos por nada, pero tienen esos protocolos habitualmente que son estrictos, ¿no? En lo siguiente. Pero es una seguridad que, como pasa siempre en estos casos, curiosamente ese día falla. Ese día la persona que tenía que dormir con él en la celda, porque él compartía celda, había ido a unos interrogatorios y había decidido que no volviera a la celda, sino que se quedara en otra cárcel, con lo cual